Bueno, ahora sí, dele la bienvenida al economista Marco Flores, Carlita. Economista Marco Flores, muy buenos días. Como siempre es un placer, un gusto tenerlo en este espacio informativo. ¿Cómo está Carlita? Qué gusto saludarla. Igual a usted, Jaime. Siempre un gusto para mí conversar con ustedes y llegar hasta su amable audiencia. Órdenes. Economista, bueno, pues ya el pueblo decidió y tenemos un nuevo presidente que es pues Daniel Noboa Asín. Y lo primero que tengo que preguntarle es pues, digamos que el balde de agua fría que se pegaron los ecuatorianos el día de ayer, haber pues sentado a su derecha en la primera reunión con el presidente Guillermo Lasso, al ex vicepresidente Alberto Dajit, a quienes pues la gente conoce, algunos, no todos, de pronto los jóvenes no, esa historia y ese pensamiento que él tiene. Escuchábamos al inicio del programa un video donde él hablaba pues de eliminar los subsidios al combustible, hablaba también de cierta privatización, hablaba de subir la edad de jubilación y un sinnúmero de políticas que de pronto él aplicaría, ¿no? ¿Usted cree que ese tipo de pensamientos como el del señor Dajit aplican en este momento al sistema económico del Ecuador? Bueno, mire, este grupo de economistas neoliberales viene dirigiendo la economía ecuatoriana desde hace 6 años. Los mismos. Estuvieron con Moreno, incluso con Moreno llegaron a conformar lo que llamaban el Consejo Asesor Presidencial, a que a algunos les servía como buenos contactos, ¿no? Y luego en el gobierno de Lasso permanecieron los mismos, ¿no? Básicamente los mismos. Ahí estaba, por ejemplo, el señor de la Torre, ¿no? Yo siempre digo, ellos son como los Boy Scouts que tienen un lema, los Boy Scouts dicen siempre listos. Y siempre están poniendo en orden la economía. Y ya llevan 6 años poniendo en orden la economía ecuatoriana y la economía ecuatoriana está fiscalmente destruida. La receta de ellos, donde quiera que ha sido implementada, ha significado la destrucción de las economías de los países en todas partes del mundo. Así lo atestigua y lo verifica Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, que además fue el principal ejecutivo del Banco Mundial y dice que él pudo ver de cerca en el Banco Mundial lo que ocurría con el neoliberalismo y por eso lo combate en todas sus formas. Es realmente terrible que el señor Noboa tenga entre sus asesores a un grupo neoliberal. Yo personalmente no me sorprendo porque siempre lo he dicho en mis escritos, lo que tenemos es la continuación de un gobierno neoliberal hacia otros. Más allá de que cada gobierno tiene sus matices. ¿Qué proponen estos caballeros neoliberales? Y no es que lo están proponiendo ahora, lo han venido proponiendo recurrentemente. En buena medida lo que usted ha dicho. Quieren eliminar, más bien dicho, quieren poner lo que ellos llaman precios reales a los combustibles, es decir, que los ecuatorianos paguen el precio internacional por los combustibles importados y también por los combustibles de producción nacional. Eso es lo que quieren. Quieren subir el IVA entre el 15 al 18%. Quieren entregar los principales campos de producción a empresas privadas, lo que no avanzó a hacer el señor Santos, que era su mayor ilusión. Quieren no solamente eso, quieren eliminar el 40% del aporte estatal a las pensiones de jubilación. Quieren que los trabajadores paguen un porcentaje superior por los aportes al seguro social. Pero lo que no dicen es que el problema financiero de la seguridad social y del propio presupuesto del Estado se debe a que no hay empleo suficiente, que no hay trabajo, que el 65% de la mano de obra, lo que nosotros llamamos la población económicamente activa, el 65% de la fuerza laboral en este país está desempleada y subempleada. Nunca les oirá decir que han salido 300,000 ecuatorianos más en los últimos 2 años como migrantes en una situación gravísima, como todos sabemos. Nunca usted les va a oír decir que los migrantes están sosteniendo el consumo nacional, porque los 2 últimos años enviaron en promedio cada año 4.500 millones de dólares. En el 2021 y 2022 ingresaron 9.000 millones de dólares directamente a la vena para sostener el consumo de esos 7 millones de pobres y de la gente de ingresos bajos. No les va a escuchar decir que ahora mismo en este año
este apoyo de los migrantes va a superar los 4.700 millones de dólares. Y tampoco les va a escuchar decir que ese es el segundo mayor ingreso del Ecuador, que en gran medida sostiene la dolarización. Así como tampoco les va a oír decir que la reducción del impuesto a la salida de divisas, que el señor Lasso dice que lo va a dejar en 2%, y que el señor Noboa dijo que lo va a eliminar, significan 1.400 millones de dólares menos en el presupuesto general del Estado. Pero además significa un impulso muy fuerte para que salgan los dólares de la economía ecuatoriana. Ese impuesto está ahí, no solamente con afán recaudatorio, o estaba ahí no solamente con afán recaudatorio, sino estaba fundamentalmente para que quite los incentivos a la salida de divisas. Los flujos de dinero que ingresan en el Ecuador, menos los flujos de dinero que salen al Ecuador, tienen que ser positivos para sostener la dolarización. Ellos son los que le han mentido al Ecuador diciendo que la dolarización depende de las reservas internacionales porque lo único que les interesa es pagar cumplidamente la deuda. Y claro, estas son las propuestas neoliberales. Recordemos que hace pocas horas nomás el presidente electo, el señor Noboa, le ofreció al país, ¿no?, que iba a pagar a los jubilados una pensión jubilar que no iba a ser en ningún caso inferior al salario básico unificado mensual. Pero estos programas que patrocinan los neoliberales hacen todo lo contrario, le reducen los ingresos. Entonces, eso es lo que hacen los neoliberales. Ahora, luego de 6 años, ¿qué resultado tenemos? Tenemos una economía fiscalmente en ruinas y luego les voy a pasar a contar las cifras de lo que va a recibir el próximo gobierno. Por eso es que, mire, como ecuatoriano, como ciudadano ecuatoriano, yo hago aquí una sugerencia, ¿no? Yo sé muy bien que finalmente la gente termina haciendo lo que le da la gana, pero hago una sugerencia, una invocación patriótica, que el señor Noboa no acepte estos consejos. Primero porque va a reventar a los pobres y a la clase de ingresos más bajos y de ingresos medios. Y luego porque se va a perjudicar él personalmente. Y porque esto no soluciona ningún problema. Porque el problema de la economía ecuatoriana fundamentalmente se debe a la inseguridad, a la falta de crecimiento, a la destrucción de la inversión pública que debe ser sostenida y creciente, especialmente en un momento en que no hay inversión extranjera en el Ecuador y que la inversión privada nacional está estancada. Bueno, sin duda alguna la explicación que usted nos ha dado sobre básicamente el tema económico y el pensamiento que ellos tienen, sin duda alguna nos deja claro. Pero entonces ahora la pregunta es, con un gobierno de Daniel Noboa, donde él ha manifestado, o él dice que se considera de centro izquierda, ¿cuáles serían las acciones que tendría que tomar en términos puntuales? Y digo puntuales porque todos sabemos que es un gobierno... Perdóneme, Carlita, la interrupción. ¿Cómo de centro izquierda? Con asesores de extrema derecha. Claro, pero tiene asesores de extrema derecha. No, por favor, pero continúe. Viene la contradicción, ¿no? Y yo lo decía hace un momento, cuidado, porque él es un chico joven y sabe que todo queda grabado. Vamos a contraponer y el pueblo va, obviamente, a analizar qué fue lo que dijo con qué es lo que hace. Pero entonces, ¿cuáles serían las acciones que debería de tomar en torno a el manifiesto que él hizo en su momento, que él se consideraba un hombre de centro izquierda? ¿Y por qué? Porque 1 año, 8 meses es un tiempo corto. Adicional a esto, él ha dicho que va a enviar un proyecto de ley cada mes. ¿En qué se deberían basar esos proyectos? Bueno, yo creo que más que considerarse un hombre de centro izquierda o de centro derecha, como dice la Biblia, ¿no?, como dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Uno puede decir lo que quiera. Yo hace muchos años aprendí que las personas, más que ser lo que dicen, son lo que hacen. Entonces habrá que ver qué es lo que hacen. Y lo que él debe hacer es buena economía. Y la buena economía no es de izquierda ni es de derecha. Tiene vocación social, que se identifica con muchos planteamientos de la izquierda, pero tiene sobre todo vocación social efectiva. Efectiva, porque la vocación social se puede tener y si no sirve para nada no es efectiva. Ahora, bueno, pero la vocación social, como usted lo dice, no alcanza para poder levantar un país, ¿no? Sino las acciones a tomar. Y esas acciones, ¿en qué podemos puntualizarlas, por así decirlo? Bueno, este próximo gobierno va a recibir una economía en ruinas. Ellos mismos ayudaron a aprobar, los que ahora van a ser gobierno, ayudaron a aprobar media docena de leyes que le ha puesto de rodillas a este país. Mire usted,
la situación que recibe el próximo gobierno, o frente a la situación que recibe el próximo gobierno, ¿qué se puede hacer? El gobierno del señor Noboa o cualquier gobierno en igual situación. Dedicarse a 4, 5, no más de 6 cosas. No solamente porque el tiempo no le alcanza, sino sobre todo porque la plata no le alcanza. Me explico. El desfinanciamiento del presupuesto del Estado del año actual, del año 2023, se inició el 1 de enero con 7.500 millones de desfinanciamiento del presupuesto del Estado. Esto significa que al presupuesto del Estado le faltaban 7.500 millones para poder atender las obligaciones que estaban en la lista presupuestaria. Esos 7.500 millones evidentemente tenían que conseguirse vía deuda, más o menos la mitad deuda interna y la mitad deuda externa. Pero en el camino, obviamente aparecen supuestos irreales que desde el día 1 nosotros dijimos que era un grave error. Por ejemplo, $1.000 millones incluyen ellos como ingresos temporales en el presupuesto por venta al Banco del Pacífico. Incluyen $600 millones por colocación de bonos en los mercados internacionales. Ahora mismo y que no se los ha colocado, ni se los puede colocar. Ahora mismo están diciendo que el riesgo país ha bajado gracias a la elección y que además los bonos se han apreciado. ¿Sabe cuánto han subido los bonos de precio? 2 centavos. 2 centavos. Y el riesgo país lo que ha reducido son 100 puntos porcentuales, de 1.800. Si tuviéramos un riesgo país de 1.400, hubiéramos caído 500 puntos, tampoco podemos entrar a los mercados internacionales. No hay que seguir engañando a la gente. Entonces, 7.500 millones de desfinanciamiento inicial, más 1.600 cosechados en el camino. Ahí nomás ya tiene 9.000. Pero aparte de eso, los ingresos petroleros han caído, por caída fundamentalmente la producción de petróleo, como en 40.000 barriles al día. Ellos hicieron una programación irreal, 40.000 barriles menos lo que está produciendo el Ecuador. Y tenemos en lo que va del año $1.000 millones menos. Por otro lado, han venido reduciendo de manera sostenida la reserva internacional. Entre el 20 de enero y la fecha actual, la reserva internacional ha caído $3.400 millones. ¿Por qué? Porque estos caballeros neoliberales estaban acostumbrados a engordar la reserva, sustituir la reserva con deuda pública, no con crecimiento económico. Ellos tenían el fetiche del déficit fiscal, que no lo han podido ni siquiera reducir, pero eliminar. Le convirtieron en fetiche de la economía ecuatoriana. Y evidentemente, como no pueden conseguir los recursos mediante endeudamiento, el Ministerio de Finanzas ha hecho retiros masivos de sus depósitos en el Banco Central. Las entidades financieras han retirado también $1.000 millones. Es decir, se han sacado recursos de la reserva. ¿En cuánto va a quedar para el próximo gobierno? No sabemos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo tomar 2.000 millones, que siempre ha sido mi cifra, o 1.500 millones, que es la cifra del señor Noboa, que a lo mejor llega a él a los 1.200, de una reserva que tiene un saldo de 9.000 millones a tomar de una reserva que tiene 5.000 millones de saldo. Entonces, habrá que ver finalmente cómo quedan las cosas. En esa realidad, con los dineros que se puede conseguir, con la reestructuración inmediata de la deuda interna que depende de los ecuatorianos y que le puede dar al gobierno más o menos liberarle más o menos $1.400 millones. Con los $1.500 millones que el señor Noboa dijo que iba a tomar de reserva internacional y que a última hora dijo que era el plan Z. No, ese no va a ser el plan Z, va a ser el plan A, porque no tiene la plata. Bueno, ahí tiene unos $3.000 millones, mientras las autoridades económicas, que deben ser suficientemente entrenadas, con suficiente experiencia, calidad en cuanto a su formación, para llevar adelante todo lo que hay que llevar adelante en el Ecuador. Aquí no se puede improvisar. Mientras ellos tratan de buscar una reestructuración de la deuda externa que le dé un alivio financiero adicional al Ecuador. Pero en lo que depende de nosotros, estamos en capacidad de conjuntar con el apoyo de los multilaterales, y luego le voy a decir algo más para el caso del fenómeno del Niño. Estamos en capacidad de conjuntar unos 3.500 millones de dólares. Esa plata tiene que dedicarse a 4 cosas. Invertir en seguridad, o más bien dicho, invertir para combatir la inseguridad, en lo que haga falta, en lo que digan la policía, las Fuerzas Armadas, los organismos especializados. Tiene que invertirse en producción, entrar con créditos realmente a tasas bajas de interés a través de las agencias públicas como el Banco de Fomento, como el Banco de Desarrollo, para beneficiar a los productores, a los sembradores, a los cosechadores,
efectivamente beneficiarles, generar recursos para la construcción, tiene que invertir en salud, tiene que dotar a los servicios públicos de salud de todos los insumos necesarios y de la mano de obra necesaria para que la gente pueda irse a curar con por lo menos cierta oportunidad y no tenga que esperar 6 meses y morirse, para que no hayan estas 7.000 cirugías que están represadas. Tienen que dotar de los equipos, arreglar algunos y comprar nuevos equipos para el seguro social, porque es ahí donde va la gente pobre. Y en el Ecuador, los pobres son 7 millones. Y no solamente eso, tiene que dedicarse a salvar a los niños ecuatorianos que sufren grave desnutrición infantil, que es realmente lamentable, y tiene que reconstruir las escuelas, estas pequeñas escuelas de los niños están semidestruidas, sobre todo en la costa, en la sierra también, pero sobre todo en la costa y parte de la Amazonía, para que tengan un techo, tengan comodidades los maestros y los niños. Y hay que dotarles de un desayuno, de uniformes y de lo que requieren los niños. Es ahí donde hay que poner la plata, no en la deuda. Es ahí donde el Ecuador requiere de manera inmediata una ayuda. Y esa ayuda solo puede venir del sector público. Eso es lo que los neoliberales no entienden. Por eso después de 6 años le van a entregar al señor Noboa una economía fiscalmente arruinada. Porque si en este año el desfinanciamiento del presupuesto general del Estado es 9.000 millones de dólares, lo menos que va a suceder es que va a ser el mismo el próximo año. Añádale usted a eso las ofertas que ha hecho el señor Noboa, que yo no las estoy sumando porque entonces el desfinanciamiento sería mayor. Pero entonces concéntrese, gobierno, en 4 o 5 cosas, haga eso. Y dedíquese a hacer eso porque es lo que está esperando toda la ciudadanía. Economista, justamente hablando sobre las ofertas de campaña que usted nos las está tocando, él habló sobre nivelar el tema de las pensiones jubilares, ¿no? Sí, y eso es importante porque hablamos pues de una seguridad social, de un seguro social que básicamente está quebrado, en ruinas y que está sufriendo mucho. ¿Cómo tratar el tema de la seguridad social? Porque si no se genera empleo, no va a haber más aportantes y cada vez y cuando va cayendo el tema de la seguridad social y se necesita estabilizar esa seguridad. Usted lo acaba de decir. Lo crucial para tener una seguridad social sin el problema financiero que existe actualmente, y no solamente la seguridad social, sino el presupuesto del Estado, es generar empleo. Nosotros tenemos, como decía hace un momento, un nivel de desempleo y subempleo de al menos del 65%. Y si usted compara cuál era el nivel de empleo adecuado en el año 2019, en el año 2018, era mucho más alto el nivel de empleo adecuado que el actual. No hemos podido ni siquiera recuperar los niveles que ya teníamos. Entonces, es obvio que se requiere inversión. Y como la inversión internacional ha desaparecido, hasta que vuelva a aparecer, y como la inversión nacional privada está estancada, entonces, hasta que vuelva a aparecer, es obvio que el Estado tiene que concurrir con un salvavidas, pero no un salvavidas de plomo, sino efectivo para hacer todo esto. Es una tarea fundamental, es poner la economía a caminar. En el momento que usted pone la economía a caminar y hay un crecimiento sostenido en el tiempo y adecuado, el Ecuador requiere crecer al 5%, y hay un crecimiento sostenido, poco a poco va recuperando recursos del SRI, se va generando empleo, el Seguro Social tiene más aportantes. El problema de la seguridad social es que aquí en el Ecuador ocurre exactamente lo contrario de lo que ocurre en Europa. En Europa usted tiene alrededor de un 5, 4, 5% de desempleo y todos los demás están empleados o jubilados con suficientes jubilaciones. Pero la fuerza laboral está empleada en un 95, 94, 96%. Entonces tiene gran cantidad de aportantes. Aquí sucede al revés. No tenemos el empleo necesario suficiente y tiene pocos aportantes. Entonces el seguro recibe menos plata. ¿Qué proponen estos caballeros? Que les suban los aportes a la gente que ya está sufriendo graves penurias de pobreza. Propone además de eliminar el 40% que no lo ha podido pagar el Estado ecuatoriano, ni lo va a poder pagar, precisamente por falta de crecimiento económico, porque el SRI no recauda lo suficiente y porque ya el Ecuador está debiendo 80.000 millones de dólares y cada vez es más difícil endeudarse. Lo que hacían estos caballeros para engordar la Reserva Internacional era tomar deuda pública, es decir, le endeudaban al país y buena parte de esos recursos ponían en la reserva. No nutrían la reserva con crecimiento económico, sino con deuda pública.
pero todo tiene un límite. Entonces, en este momento, conseguir 9.000 millones de dólares de financiamiento es una tarea extremadamente difícil para cualquier ministro. Yo diría que prácticamente imposible conseguir 9.000 millones de dólares. Obviamente tendrá que nombrar a una delegación a que hable con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, más que con el Fondo Monetario para buscar ayuda, a insistir ante los multilaterales para conseguir recursos. Creo que con gran eficiencia y suerte se puede conseguir un financiamiento internacional entre 3.000 y 3.500 millones de dólares con gran eficiencia y suerte. Pero el financiamiento interno, si usted quiere sacar 4.000 millones de la economía ecuatoriana, seca la economía y tiene un impacto absolutamente negativo en la demanda. Y si la demanda cae, entonces el consumo cae. Y cuando el consumo cae, no se produce más sino menos. Y cuando se produce menos, no se contrata empleados, sino que se los despide. Entonces todo va con todo. Ese es el problema que tenemos actualmente luego de 6 años de poner la casa en orden, porque se olvidaron del crecimiento, porque no entienden que primero hay que solucionar el problema del crecimiento para solucionar el problema del déficit, que no es al revés. No es que el déficit, la eliminación del déficit genera crecimiento, es la generación de crecimiento económico la que elimina el déficit. Y eso es lo que no hemos visto. Entonces, por eso es que es lamentable que este mismo equipo neoliberal pueda estar rodeando al próximo presidente de la República. Y Economista, sí, antes de darle paso a mi compañero Jaime de la Cruz, quiero hacerle la última pregunta. El SRI, ¿debería Daniel Noboa hacer hincapié en cobrarle a todos esos deudores del SRI, que hay, bueno, algunos y con cantidades bastante fuertes, y ese dinero para incluirlo directamente en las arcas del Estado, en beneficio social? ¿Le ayudaría a eso? Y digo le ayudaría porque sabemos que ahí hay intereses, ¿no? También familiares. Bueno, por supuesto, los intereses en conflicto destruyen la calidad de la economía, no hay ninguna duda, sobre eso he escrito bastante. Mire, en este momento hay deudas en firme en el SRI, o sea que el SRI puede cobrar. No es tan fácil cobrar, pero sí puede cobrar 2.000 millones de dólares. Ok. Entonces, el SRI debe insistir en tratar de cobrar o determinar facilidades de cobro para ir cobrando, aunque sea de a poco, esos 2.000 millones de dólares. ¿Cuánto se puede lograr de esos 1.000 millones de dólares? Difícil saberlo por la situación. Hay algunos que no pagan porque son sabidos y están esperando una nueva remisión tributaria. Y otros porque sí tienen dificultades honradamente y les es difícil pagar. Pero esto me lleva a algo que usted también lo menciona. Usted está volviéndose economista, Carlita. Pero, y usted ha mencionado el SRI. Acuérdese del gasto tributario. Ese gasto tributario en el año 2021 ya sumó 6.300 millones de dólares. Para que la ciudadanía recuerde, el gasto tributario es la plata que deja de cobrar el SRI, porque exonera de impuestos, porque renuncia a los impuestos o porque pone impuestos tarifa cero. De esos 6.300 millones de dólares, ahora el SRI ha hecho una magia y dice que en el año 2022 ya son solo 5.000 millones. Pero aún si es que fueran 5.000 millones, que es una cifra enorme, nosotros calculamos que de ahí se puede cortar aproximadamente entre un 20 a un 30%, quedémonos con el 20%, para no ser demasiado optimistas. Bueno, 20% de 5.000 millones son 1.000 millones de dólares que podría tener el Estado ecuatoriano. Pues no se puede cortar todo el gasto tributario. Ahí están, por ejemplo, todos los productos que pagan IVA cero. Y entonces están dentro del gasto tributario. Ahí está la devolución de impuestos a los jubilados, en fin. Entonces no se puede hablar de devolver toda la plata o recuperar toda esa plata, porque no es posible, destruiríamos la economía. Pero en cambio, ahí están los famosos incentivos a las grandes empresas que se comprometieron a generar empleo, primero a invertir y luego generar empleo, y que no han hecho ni lo uno ni lo otro, pero el Estado sí se ha sacrificado. Nuestro cálculo es, ahora que el SRI está hablando de 5.000 millones, un 20% son 1.000 millones. Antes nosotros pensábamos que se podría obtener 1.200, 1.400, pero estar ahí entre 1.000 y 1.500 millones. Eso unido a la reestructuración de la deuda interna, le daría al Estado la reestructuración de la deuda interna más o menos unos 1.300 millones. 1.000 de por acá son 2.300 millones.
y $1.500 millones de la Reserva Internacional. Claro, dependiendo del saldo que quede de la Reserva Internacional, le darían al nuevo gobierno un paquete de recursos para poner a caminar la economía. Para poder a caminar la economía invirtiendo a través del sector público del Estado en seguridad, en lo que dije hace un momento, en seguridad, en obra pública. Dejemos por un lado el fenómeno del niño, que es materia de un análisis aparte. Seguridad, obra pública, producción, favoreciendo a los agricultores, refinanciando a los agricultores, al sector agropecuario y, por supuesto, dando a los hospitales, a la red de servicios públicos de educación y lo mismo al sector de educación. Allá tiene que ir la plata. Entonces la economía se pone a caminar y el próximo año ya tenemos una economía en convalescencia que va a generar nuevos recursos. Y entonces podemos hacer determinados cambios tributarios. El nuevo gobierno tiene que ajustarse al presupuesto que va a dejar el gobierno saliente. ¿Se puede hacer una reforma a mitad de año? Sí, bueno, el ministro de Finanzas puede reformar el presupuesto ahora, me parece que está en 5% la capacidad de reforma del monto del presupuesto. Tiene que justificar evidentemente eso, pero eso es usual. Antes tenía capacidad... Pero viendo los cuadros el cuadro que fue el día de ayer al proceso de transición del nuevo gobierno, a la derecha estaba el señor Alberto Dajic, aunque el señor Noboa dijo que son gente nueva, pero hemos visto que el poder de la gente nueva estará en la gente vieja con un pasado medio oscuro en la política. La austeridad fiscal seguramente la vamos a tener el próximo año. Seguirán diciendo que no hay recursos, seguirán pensando en aumentar el IVA, seguirán pensando en vender las empresas públicas, porque para el señor Dajic, como lo escuchábamos temprano en una parte de una entrevista que dio para Radio Centro, nos da a entender que eso es lo que hay que hacer y que ese es el proyecto económico tal vez al cual va a apuntar el nuevo presidente. Mire, yo creo que los que van a estar presentes ahí, los neoliberales que van a estar presentes, el equipo del señor Augusto Latorre. Yo no creo que el economista Alberto ¿El equipo de quién, economista? De Augusto Latorre, el mismo equipo que estuvo... ¿Formará parte también Dajic? Bueno, me parece a mí que él podría ser asesor del presidente, pero directamente los que van a estar manejando esto es Augusto Latorre. Igual que ha pasado en los últimos años. Ellos son los que han destruido la economía ecuatoriana y algunos que andan ahí tapiñados, ¿no? Algunos que siempre están dirigiendo la economía, pero escondidos de lado y sin ser vistos, y que nosotros sabemos bien quiénes son. Entonces, van a seguir haciendo más de lo mismo. Por eso es que es crucial la resolución que toma el presidente de la República. Por el bien del país, por el bien de todos y por el bien del mismo. Porque si usted implementa la mitad de las medidas que estas personas han venido anunciando desde siempre, le va a reventar a la clase pobre y va a reventar a la clase media. Y si se atreve a tomar el resto de medidas, bueno, aquí puede pasar cualquier cosa, ¿no? La gente ya no resiste más. Entonces los neoliberales tienen que saber que su política económica es un desastre, que le ha destruido las posibilidades de progreso a la gente. Porque aquí además se confunde una cosa, pues Jaime. Aquí se piensa que la pobreza es simplemente que a la gente le falte dinero para comer. Sí, eso es pobreza monetaria, pero la pobreza tiene varias manifestaciones. Una de ellas es reducir la capacidad de ahorro de las personas. Y cuando las personas no tienen capacidad de ahorro, que es el caso de los 7 millones de pobres en el Ecuador, los jóvenes, los niños no pueden educarse bien, no pueden comer bien, no tienen agua limpia, no tienen una vivienda adecuada. Es decir, y esa es la forma en que la pobreza se sigue transmitiendo de una generación a otra. Entonces siguen ahí en el desempleo o en el subempleo, ganando salarios miserables, que no les permite progresar. Ese nivel de subempleo que tiene el Ecuador, claro que ahora está más alto, pero ha estado alrededor del 50-55%. Y siempre ha habido un bloque de gente que no ha podido progresar, porque están metidos ahí, con salarios miserables, inestables, precarios. Hay que preocuparse de ellos. En algún momento vamos a conversar. Yo creo que hay que, en el buen sentido de la palabra, perfeccionar el subempleo. Ayudarles a las personas subempleadas a que la tarea que ellos hacen, que probablemente es la única que pueden realizar. Ejemplo, la señora que está vendiendo frutas en una esquina. El Estado debería prohibirle
de un coche, de un estante especial y adecuado que no cuesta mucho para que venda sus frutas y se cobije del sol, al vendedor de sándwiches de Guayaquil, proveerle de carritos como sucede en Europa, para que pueda trasladar su producto, eso no cuesta mucho, ayudarle al carpintero, ayudarle al zapatero a comprar máquinas para producir mejor lo que produzca. Es decir, eso es ayudarle al subempleado, eso es ayudarle al subempleado a que tenga mejores ingresos, fortalecer los servicios de capacitación para mejorar la productividad. No cuesta mucha plata, pero esta gente se olvida de ellos. Siempre se ha olvidado porque nunca les ha interesado la justicia social y porque nunca han hecho nada para siquiera acercarse a la justicia social. De ahí que el señor Noboa debe tener mucho cuidado de a quienes incluye en su gobierno, porque si va a incluir en su gobierno esta corte neoliberal, bueno, los resultados van a ser más de lo mismo. Ellos creen en eso, ellos creen en el Estado mínimo. Pero no el estado mínimo de la burocracia, sino el estado mínimo de la salud, de la educación, que es lo que dice la vicepresidenta de la República. Por Dios. Economista, finalmente, y le ruego que sea muy puntual en la respuesta. ¿Usted no cree que fue apresurado el nuevo presidente en ir a Carondelet porque el presidente Guillermo Lasso le dijo, el martes te espero en Carondelet? Él debió ir con su equipo completo ya de una vez para que empiecen la transición, porque no sabemos si el señor Dajic va a ser el que va a estar también dentro de la transición. Sin embargo, estaba a la derecha del presidente. Sí, claro, pero yo creo que fue, como usted dice, un error del señor Noboa haber concluido en la forma que fue. Pero bueno, ya lo hizo. Pero lo fundamental no es ese error. Lo fundamental es que no caiga en el error de nombrar a la misma corte neoliberal de los últimos 6 años. Y no porque nadie le dice eso. Porque finalmente puede nombrar a quien quiera, ¿no? Tiene las atribuciones para hacerlo. Pero no porque nadie le dice eso, sino porque los resultados de la economía de los últimos 6 años están a la vista. Tan a la vista que él los va a heredar. Y tan a la vista que los indicadores económicos y sociales del propio gobierno están mostrando cómo se ha destruido la economía y cómo se han destruido las posibilidades de progreso de millones de ecuatorianos en el país y cómo están saliendo los migrantes nuevamente del Ecuador. Entonces, las evidencias son aplastantes como para poder insistir en más de lo mismo. Y en este caso, lo mismo de lo peor. Economista, quiero agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo. A ustedes, un saludo cordial para ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias al economista Marco Flores, exministro de Finanzas, hablando sobre la situación que le toca enfrentar al nuevo gobierno. Una situación bastante complicada, Jaime. Yo creo que para cualquiera de los candidatos que pensaban pues sentarse en el sillón de Carondelet, la situación era bastante complicada. Ahora solamente depende de las políticas que sigan, ¿no?